Venezuela, el periodo escolar, segundo periodo lectivo para este 2021, son más de 8 millones de estudiantes que comenzaron clases a distancia, desde luego como se mantiene este mecanismo desde marzo anterior, ya prácticamente un año desde que se comenzó esta cuarentena que ha sido modificada a lo largo de todo este periodo con el método 7+7 que ha sido implementado por el Ejecutivo Nacional a lo largo de 2020 y bueno, así comenzó 2021. Tema educativo, me acompaña Fausto Romero, él es presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Bienvenido, señor Romero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias, Juan Carlos. Muy amable por esta invitación. A usted por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación, porque es prioritario. Romeo, su apellido, le dije Romero, pido excusas. No se preocupe. Es necesario analizarlo. ¿Cómo catalogan ustedes este inicio del segundo periodo, no ahora en 2021, de forma virtual y también la evaluación correspondiente al periodo de 2020? Bueno, indudablemente cuando fuimos en el estado de alarma en el marzo del 2020, de acuerdo al año escolar 19-20, bueno, ya veníamos a un periodo de que el estudiante ya conocía a su profesor, ya conocía sus instalaciones, ya con sus compañeros, y el profesor también conocía a sus estudiantes, sabía la debilidad, la fortaleza que podía hacer. Los dos primeros lapsos, los dos primeros momentos son los más fuertes, son los que acompañan mayor tiempo, es el donde se le dedica más, y el último lapso, y es el que ya estamos en la etapa final, se dedica menos semanas de formación, porque va más hacia la parte de evaluación y de inscripción, todo eso conlleva. Terminamos el año 2019-2020 indudablemente con una buena aceptación dentro de todas las dificultades a nivel mundial por esta pandemia que se estaba viviendo, pero nosotros vemos que ahora cuando comenzamos el nuevo año escolar, que fueron el 16 de septiembre para preescolar y primaria y el 1 de octubre para la parte de bachillerato, culmina ahorita en diciembre, se ven las evaluaciones, se ven los resultados y ya el estudiante, inclusive estamos hablando de estudiantes excelentes, de aquellos de 17, 18, 20 puntos que por naturaleza siempre llevaban, están disminuyendo sus notas porque ya no está el acompañamiento, ya está desestimula mucho aquello de no asistir a las clases, por más que se hayan invitado a acompañamiento pedagógico, es decir, el estudiante podría haber ido una hora, una vez a la semana, cada 15 días, a lo mejor una semana sí, una semana no, pero ese acompañamiento pedagógico es nada más algo muy eventual, muy puntual. Explícame sobre esta parte de matemática. Entonces, ahora, ya que estamos iniciando el segundo momento, que se inicia el 7 de enero, estamos haciendo esa solicitud. Esta solicitud no va sino únicamente con un protocolo que debe tener diversos escenarios, debe ser diversificado y escalonado. No solicitud para clases presenciales. Para clases presenciales ante el Ministerio de Educación, que es el único ente rector. Aquí tenemos que tener claro y presente que, porque estamos viendo últimamente que cualquier otro ente se presenta a un colegio y dice, no puedes abrir, si puedes estar, no puedes estar. O sea, es el ente rector el que nos tiene que emanar. Pero el ente rector difunde toda la información desde el ente central, que es el Ministerio de Educación aquí en Caracas, para todas las demás circuitos y supervisores que están a nivel de los diferentes estados. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que eso te tiene que ir revisando, se tiene que ir estudiando. Si me lo preguntan, ¿estamos capacitados ahorita para hacerlo ya? Mira, Táchira, por ejemplo, imposible. Precisamente por eso le iba a preguntar, porque ¿qué ha pasado, por ejemplo, con los momentos de capacitación que debieron haber tenido muchos profesores y que, digamos, por diferentes razones, prima pandemia, además también servicios básicos, servicio de transporte, por ejemplo, no lo han hecho? Sí, ellos, la preparación y formación de los profesores sí se ha estado realizando a nivel del sector privado. Hay que entenderse que en Venezuela el 17% de las instituciones educativas es del sector privado, un 15% del estudiantado es del sector privado. Ahora el sector público está padeciendo indudablemente muchas dificultades por aquellos de su sueldo y todo lo demás. Mi solidaridad ante estos profesores del sector público que deben merecerse un sueldo digno, unas mejoras indudablemente que tiene que abocarse el Ministerio de Educación, pero dentro del sector privado nosotros estamos preparándonos, formando. De hecho, desde el mismo momento, desde el día 16 de marzo, no todo el mundo estaba preparado para la educación a distancia. La educación a distancia no es mandar 50 tareas por WhatsApp, porque ese es el peor elemento que se puede utilizar, el WhatsApp o cualquiera de estas redes rápidas, sino que tiene que dar la formalidad de la preparación. Nosotros tenemos colegios que se prepararon inclusive con estudios de grabación, un set tal vez no tan como este, pero sí abocado a formar y prepararse para mandar sus enseñanzas por las diferentes
redes que se pueda tener en canales de comunicación, pues lo que se tiene que ver con la parte de la imagen y preparación para que el estudiante. Entonces esos profesores se han formado, se han preparado y nosotros inclusive hemos invertido en tablet o en conexión, en equipamiento para todos nuestros maestros y profesores. Es decir, que si alguien me diría, es que no están preparados, nosotros estamos preparados para seguir en este estado de alarma, pero el resultado son los estudiantes. Nosotros tenemos que ver a dónde vamos realmente con los estudiantes y ellos son los que nos están dando indicaciones de que tenemos que venir a la presencialidad. Usted hablaba de la disminución del índice de promedio en función a los años anteriores. ¿Hay un aproximado, digamos, hablando en términos porcentuales? ¿Cuál fue la diferencia en función de 2020 y haciendo la comparación, por ejemplo, con lo que se obtuvo en 2019, cuando terminaba el primer periodo lectivo, por ejemplo? Mire, por ejemplo, el resultado de deserción. Es alarmante lo que está sucediendo también en el sector privado porque ya hay muchos estudiantes que han dejado de inscribirse, sobre todo en la parte de preescolar o inclusive en primaria. O sea, hay muchos padres que tomaron una decisión. Bueno, la decisión que tomen los padres será siempre la más acertada para ellos, pero para la formación y preparación de sus hijos comienza precisamente en para las primeras edades de la vida de ese ser humano. O sea, los 7 primeros años de vida de cualquier ser humano es la verdaderamente emprendimiento, lo que va a llevar adelante para poderse formar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se retiran porque dice, bueno, ¿para qué voy a pagar? Para al fin y al cabo yo lo que puedo tenerlo lo puedo hacer desde la casa. Es un error muy grande lo que está sucediendo con ese estilo. También los números que hemos visto del maestro que ha desertado también del sistema educativo, más el público indudablemente, porque al fin y al cabo el sueldo que se le está pagando es muy mísero, pero en el sector privado, donde nosotros nos hemos dado la tarea, cuando empezamos el año escolar, de pagar sueldos que iban a lo mejor entre unos 50, 70 o hasta $200, bueno, ya hoy en día se está viendo que esa misma magnitud del sueldo está viéndose afectada para aquello para que se está pagando. Señor Romeo, no me ha respondido el tema del porcentaje en cuanto a disminución de promedio. Me habla de la deserción escolar y también del salario a los diferentes educadores. De eso vamos a hablar en la próxima parte, pero ahora le coloco un ejemplo para esperando la respuesta del promedio. Por ejemplo, si en 2020, digamos, ¿cuántos colegios están asociados a este gremio que usted representa? Yo 345 colegios, si el promedio, 4.500 instituciones educativas privadas que hay en Venezuela, de 26.000 instituciones educativas que hay en Venezuela, 4.900 son en el sector privado. Estamos afiliados en 3 asociaciones, que es ABEC y ANDIEP, entre 1.500 y 1.600 instituciones educativas. Si hacemos un promedio, digamos, de cuántos puntos ponderados obtuvieron los estudiantes el año pasado, relacionándolos, por ejemplo, en un grupo en referencia a lo obtenido en 2019, ¿cuánta disminución se puede observar, por ejemplo, 5%, 10%, menos de 10%? Es un 5%, no es tanto tampoco aquella disminución, pero es una alarma, es una alerta que tenemos allí. Si dejamos seguir corriendo, indudablemente, tal vez sea un 3%, o sea, los números exactos no lo tenemos ahorita porque estamos recién recibiendo, hemos comenzado recientemente, estamos pidiendo, solicitando a nuestros afiliados, estamos viendo esa situación, pero dentro de las llamadas que hemos tenido con diferentes sectores, con diferentes países, nosotros estamos en 16 estados de Venezuela. Es decir, tengo un referente tanto de Nueva Esparta como en el Táchira, puedo tener un referente de Monagas como de Caracas. Entonces, esa parte se está viendo muy afectada, muy diferente, como lo que yo te decía hace rato, Táchira se está viendo crítico por la sesión de la pandemia, ha sido acrecentado y entonces yo mismo me dice, es que no nos atrevemos ni siquiera a decirle al estudiante que venga 1 hora cada 15 días por la misma situación entre la gasolina, entre el tema de la pandemia que se está viviendo, a diferencia de Nueva Esparta, que ellos sí están preparados, están capacitados para poder abrir sus puertas, están con todas las medidas de bioseguridad, porque el término es ese, el protocolo debe tener los diversos escenarios, pero debe tener unas medidas de protocolo muy fuertes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para que aquello se pueda regir. Y no es de carácter obligatorio, porque algunos padres se han dicho, pero ¿cómo tú me vas a obligar que vayan los estudiantes? No vamos a obligar a nadie. El estudiante que pueda asistir, el padre que pueda enviar a su hijo, que pueda llegarse hasta allá, hasta el colegio, para que pueda estar 2 días, 3 días, no va a ser de lunes a viernes, no va a ser de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sino por modalidades. Debe ser modalidades y inclusive escalonado. E inclusive no es que digamos, no, el preescolar no hace falta, primaria no hace falta, no, es que principalmente esas son las que requieren más asistencia presencial
que el joven que pueda estar en bachillerato. Necesito hacer la pausa, señor Romeo. De esta propuesta vamos a seguir hablando en la próxima parte de la entrevista, también de la deserción, que ya la comentaba hace minutos, y también un balance de la educación pública, si bien usted es representante del gremio de la educación privada. Converso con Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas en territorio nacional. Esto es Primera Página. Hacemos pausa y venimos a las 8 de la mañana. Comienza esta última media hora de Primera Página. ¿Qué está pasando con la educación en Venezuela y las propuestas que hacen desde representaciones de instituciones educativas privadas al Ministerio de Educación para retomar clases de forma preventiva con la modalidad presencial? De ello hablamos con el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, con Fausto Romeo. Y antes de ir a la pausa, dejábamos el tema de la deserción. Usted me indicaba que había una cifra no consolidada, pero sí preocupante de deserción para este periodo escolar. Sí, del año escolar pasado indudablemente fue un número aproximadamente de unos 400.000 estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo. Imagínense, de 8 millones aproximadamente. De 8 millones de estudiantes que se inició el año escolar. Esto es un tema que nosotros nos preocupa como país. No es una cuestión de queja o de crítica hacia lo mal que se está haciendo, sino de que nosotros mismos, aquí el resultado de esto es el país. Y el país lo conformamos nosotros mismos. Y esto quiere decirse quién está ganando, de dónde están esos estudiantes, a dónde se desertaron. Porque podemos entender que la migración que hubo en el país de 2 millones, 3 millones, no sé cuántos millones se marcharon del país. 5 millones aproximadamente según Naciones Unidas. Exactamente. Entonces, ¿cuántos estudiantes se pudieron haber ido? 1 millón y medio. Claro, ya el sistema los apartó, ya está fuera del sistema, porque algo bueno que tiene dentro del Ministerio de Educación es un sistema de gestión escolar. Es decir, nosotros, cada institución educativa, sea privada, sea pública, sea autónoma, cualquiera, todos tenemos que cargar ante el sistema de base cuántos estudiantes hay, y no se puede repetir porque es por la cédula escolar, y en el caso de los niños es la cédula de la mamá. O sea, que no hay ninguna duplicidad en ninguna parte de Venezuela de estudiantes. Entonces, si tú no estás cargando todos los estudiantes que están allí, hay una deserción, hay un fuera del sistema educativo. Y si está fuera del sistema educativo, ¿quiénes son los que están ganando? ¿Quién se beneficia? El que se beneficia para mí en este momento es el AMPA. O sea, cuando yo veo esas imágenes tan aterradoras de parte del sector de aquí, por ejemplo, de Caracas, hablemos de esta parte de Caracas, yo veo esas imágenes y son muchachos que yo veo 16 años, 12 años, 14 años. Ese es el estado que yo le veo de esos muchachos y hasta dónde están llegando, hasta dónde puede llegar. Yo cuando ayer mismo pasaba hace poco por aquí un sector de Caracas y le pregunté a unos jóvenes que venden hamburguesas, perro calientes en la calle, ¿cuánto te ganas tú? Yo me llevo a la casa como 30, 40 dólares semanales. Ese joven no va a volver al sistema educativo. ¿De cuántos años aproximadamente? Estamos hablando de 17 años, 18 años, y yo le he preguntado, ¿tú terminaste tus escuelas, tú terminaste tus estudios? No lo han terminado. No han llegado ni siquiera a un tercer año, no han llegado ni a un segundo año. Entonces, esto aquí tenemos que entender algo. Yo no digo que todo el mundo tiene que ser abogado, ingeniero, profesionales, periodistas, pero la educación, la formación es indispensable, sea formal o sea no formal. Es decir, cuando existía el verdadero INSE, formación de capacitación para el obrero, camarógrafo, luminitécnico, eso tiene que tener una escuela, una formación, año y medio, 2 años, ese TCU que salía anteriormente. ¿Cómo están las universidades hoy en día? Las universidades están vacías, no hay estudiantes, y no es porque no pueda pagar una privada o no pueda ir a una pública porque está parada desde hace más de un año, o en la parte que no puede entrar porque se ha colapsado. Okay, tenemos que ver con el país. Y si no apostamos por el país, el resultado no lo podemos recuperar dentro de 15 días. Son 10 años por cada año que estamos, y ya vamos a eso. Tenemos bloqueado un año. En marzo cumplimos, el 13 de marzo cumplimos un año que vamos a estar por la pandemia, estamos de acuerdo, se implementó lo que se tenía que implementar, estamos y respaldamos esa propuesta, pero ya llegó el momento que entre febrero, marzo o abril, dependiendo del comportamiento del COVID, porque hay más contagio, lo que sucedió ahorita en diciembre, que lo que puede suceder en un colegio o una escuela. O sea, cuando nosotros veíamos aquellos mercados full de gente, yo mismo voy a un mercado, yo compré uno, no, voy precisamente a esa zona para observar, para ver de qué se trata, cómo está la parte de la gente, la seguridad que se está dando allí. Nosotros dentro de los colegios estamos capacitados y preparados con la parte de desinfección, de todo lo que tenga que ver, el distanciamiento, todas las medidas preventivas. ¿En todo el territorio nacional? En todo el territorio nacional, dentro del sistema educativo privado.
Y vamos a aclarar algo también. Te hablé que somos 4.900 escuelas privadas, colegios privados, pero están afiliados 1.500. ¿Cuáles son los que comúnmente cometen muchos errores? Lo que nos llevan unas directrices, lo que nos lleva una orientación, lo que no están afiliados a ninguna de las 3 asociaciones o que están afiliados 5 o 6 por allí de alguna manera de buena intención, pero que al fin y al cabo somos nosotros que nos sentamos constantemente con el ente rector, con el Ministerio de Educación, intercambiamos impresión. Desde que está el profesor Aristóbulo, él ha estado dando muchas orientaciones y hemos dado nosotros también nuestras propuestas, se nos ha escuchado, se ha dado muchas bases de esto y esto ha sido lo que medianamente ha ido canalizando el sistema educativo de Venezuela. Debemos ir con las preguntas de la audiencia, pero rápidamente, 30 segundos si me lo permite, por favor. ¿Se ha modificado en algo el sistema de aprendizaje virtual desde marzo anterior cuando comenzó? Si hacemos un balance ahorita a enero del siguiente año. Sí, se ha cambiado inclusive semana a semana, te lo puedo decir. Ha mejorado dentro del sistema privado. Dentro del sistema educativo privado cada vez buscamos mejorarlo, hemos implementado muchas plataformas, inclusive aquel que arrancó el día 16 de marzo con algo lo ha superado y cada vez estamos superando más. Vamos a conocer las interrogantes de la audiencia. Usted, señor padre de familia, madre de familia, representantes, ¿qué opina? Ponemos a su completa disposición nuestras plataformas digitales. Etiqueta, primera página en Twitter. Rosa Colmenares, ¿qué dice la audiencia? Juan Carlos, muchas preguntas a esta hora de la mañana. Evidentemente un tema que enciende polémicas respecto a si se debería establecer esta modalidad semipresencial o clases presenciales por pequeños grupos. Fíjese, hay una pregunta acá de Ramón Ramos, el líder. ¿Cómo están las instituciones educativas en cuanto al mantenimiento de su infraestructura, equipos, laboratorios? ¿Qué aporte han recibido del gobierno nacional en cuanto a equipamiento, materiales audiovisuales? Nosotros del Ministerio de Educación solamente del sector privado existe lo que es la parte de los colegios de la ABEC, que ellos reciben una ayuda, un subsidio, se preocupan en tenerlo. Ahora, dentro del sector privado de nosotros estamos realmente apostando y aportando nosotros mismos. Nuestras instituciones educativas están preparadas, capacitadas y formadas para poder establecerse todo el mecanismo, todo el protocolo de bioseguridad que corresponda. Inclusive no debe ser un protocolo único y general, debe ser un protocolo de cada institución que debe llevar adelante por medio del cuerpo directivo de esa institución y aprobada por la comunidad educativa. No debe ser algo impuesto y aquel que no pueda asistir no es carácter obligatorio, sino aquello que debe ser escalonado y diversificado. Bien, como presidente de esta institución que congrega a colegios privados, hay una pregunta que se repite en distintos usuarios, que son padres, representantes de colegios privados, y es respecto al tema del pago de las mensualidades en dólares, inscripciones en dólares, es decir, han tomado en cuenta la cantidad de personas que caen en la deserción escolar por no poder pagar esta educación. Nosotros hemos revisado ese mecanismo, indudable hay muchos colegios, a pesar de que estamos en mesa de negociación y acuerdo desde mayo del año pasado, inclusive cuando se estableció el mecanismo que se puede hacer un proceso de presupuesto en divisa o en criptomoneda. Eso es lo que se ha llevado ante las asambleas de padres y representantes, se ha aprobado, se ha establecido. Inclusive yo he visto colegios que estaban cobrando un monto y han disminuido un 10, un 15, un 20%. Hay padres que erróneamente piensan que porque el estudiante no va al colegio, pues tiene que disminuirse un 50%. La educación no es la infraestructura, la educación es precisamente el contenido y la pedagogía y el parte del sueldo y todo lo que tiene que ver laboral, que es el 70% del presupuesto de funcionamiento. Va a esa parte. Y el otro 30% no es que podemos disminuirlo porque los gastos se han incrementado, la luz se ha incrementado, el aseo urbano ha incrementado bárbaramente en toda Venezuela, los impuestos y patentes de los municipios. Aquí hay un llamado también para los alcaldes, para todos los municipios, que no puede tenerse la misma condición un colegio que un bodegón que tanto se está haciendo por toda Venezuela y estamos pagando mucho de aseo. Bien, hay otra pregunta, comentario de @Karina1975. Carper dice, primera página, es irresponsable llamar a presenciales, se van a producir contagios masivos. Si me contagio por dar clases o mis hijos se contagian, ustedes van a pagar los tratamientos. Soy hipertensa y mi esposo diabético. Dígame, por favor, dice Karina.
Indudablemente Karina y su esposo no pueden asistir a dar a clase. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro cómo debemos establecernos ese protocolo. Aquellos que tienen riesgo no pueden asistir, ni ahora ni desde el 16 de marzo. Indudablemente eso hay personas, esos son trabajadores que nosotros tenemos que entender de que no van a estar. Que deben continuar dando clases, sí. Que vamos a tener a distancia, que cuando estamos haciendo un llamado a clases presenciales o semipresenciales, no estamos diciendo que vámonos de nuevo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde y vamos a hacerlo masivamente, jamás lo estamos diciendo, hasta que no llegue totalmente la vacuna. Y ya se comenta que en Venezuela vamos para marzo, abril, pero la vacuna que se va a implementar en Venezuela es una que están en Argentina y ya tiene sus recomendaciones contraindicadas. Entonces en Venezuela también a lo mejor vamos hasta junio y no podemos bloquear todo un año escolar. Por lo tanto, aquí tenemos que entender que inclusive el estudiante que no pueda venir, que no pueda asistir al colegio para hacer unas evaluaciones, ese colegio, ese estudiante también tiene que venirse a dar sus actividades. Hablemos de las propuestas que ustedes han hecho ante el Ministerio de Educación para plantear esta idea de asistencia a clases de forma presencial, también en relativa o mediante esquemas de modalidades, como también ha dicho el propio Ministerio de Educación, señor Romeo. Bueno, nosotros hemos hecho un planteamiento por escrito ante el Ministerio de Educación, lo hemos hecho las 3 asociaciones, cada uno por su cuenta. ¿Me las repite, por favor? Las 3 asociaciones. La ABEC, que es la Asociación Venezolana de Educación Católica, donde está afiliado comúnmente a Fe y Alegría, que es la que más se le conoce, que está ahí dentro de ellos, los colegios católicos, la Cámara de la Educación Privada, CABEP, que es nuestra hermana asociación, y la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP. Esas son las 3 asociaciones que nosotros siempre nos reunimos ante el Ministerio de Educación, es nuestro ente rector. Nosotros tenemos que respetar todos los mecanismos, son los que firman los títulos de bachiller, son los que dan todo lo que son las concesiones, y nosotros estamos trabajando en función del país. Nosotros aquí la parte política la tenemos que tener bien clara, muy separada, para poder seguir avanzando. Entonces nosotros, la propuesta que le hemos hecho es concisa y precisa, un protocolo con diversos escenarios, un protocolo descentralizado, un protocolo donde debe ser escalonado y donde indudablemente no puede ser desde el ente central, desde el ente rector, que emana como debe serlo un día domingo, decir, bueno, mañana vamos a clase de 7 de la mañana a 3 de la tarde o de 7 a 5 de la tarde o lo que tenga que ser. No, es cada colegio, cada institución educativa, conjuntamente con la comunidad de padres, madres y representantes, con sus trabajadores, con estas Carinas que están allí, que puedan decir, oiga, yo tengo este padecimiento, no puedo asistir, se le debe respaldar, se debe continuar en sus instituciones, pero aplicándolo de tal manera, de tal medida que el estudiante pueda ir asistiendo ya de nuevo a las instituciones educativas. Allí la propuesta entonces, claramente hecha al Ministerio de Educación. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Gracias por acompañarnos. A ustedes por esta oportunidad y saber que la educación es esencial para el futuro de cualquier nación. Y que se mantenga y que se cumpla, sí, siendo así la premisa. Fausto Romeo me acompañó en plató. Él es presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas y Privadas. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta de esta modalidad de clases presencial? Queremos conocer sus opiniones y comentarios. Siguen dispuestas nuestras redes sociales. Hacemos pausa y ya venimos.